Tema del día 5 de octubre de 2025. La verdad de nuestra fe. Respuesta a las acusaciones. Primera parte. Carta apostólica. ¿Y cuándo venga el Señor hallará fe en la tierra? ¿Qué puede destruir tu fe? ¿Teorías? ¿Hipótesis? Lo que el Señor nos da son certezas, convicciones resumidas todas en la verdad. Esta pregunta es un reto, para que guardemos la ciencia de Dios, que conocemos dentro de la doctrina cristiana, con sus principios y valores que ha fundamentado en nuestros corazones. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. 12 de julio de 2023. Introducción. El verdadero fundamento de la fe de la Iglesia de Jesucristo está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aunque intenten desacreditarla falsamente, la Iglesia de Cristo cada día se manifiesta por sus obras, conforme a su identidad, la luz del mundo. Cuando compartimos nuestra fe, no buscamos peleas, confrontaciones ni discusiones, más bien, queremos dar a conocer lo que creemos de una manera respetuosa y humilde, basándonos siempre en la verdad del Evangelio de Cristo que se mantiene firme por siempre. 2 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:15. Origen y estructura de la Iglesia de Cristo. La Iglesia y el plan eterno de Dios. El origen de la Iglesia no se define por un año, un país o una persona en específico. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el fundador y fundamento de su Iglesia. Por lo tanto, su origen se encuentra en la eternidad, en el plan divino de salvación, no en fechas o calendarios humanos. Efesios 4, 1-1-1-2. El ministerio apostólico. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado apóstoles y profetas como instrumentos para dirigir a su pueblo. Este llamamiento no depende de linajes, herencias o decisiones humanas, sino de la voluntad absoluta y soberana de Dios. Cada ministerio apostólico es único, y su elección viene directamente del Señor Jesucristo, quien continúa enviando a sus escogidos para administrar la gracia y anunciar el Evangelio. Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Jesucristo establece el ministerio apostólico. Cristo mismo instituyó el ministerio apostólico para perfeccionar a los santos y edificar su cuerpo espiritual. De ahí que el apóstol de Jesucristo es un enviado por Jesucristo, llamado a guiar y enseñar la doctrina de Cristo y bajo la autoridad del Señor Jesús. Hechos 1, 23-26. Doctrina sobre el apóstol de Jesucristo. La función del apóstol de Jesucristo. Las Escrituras presentan a los apóstoles como mensajeros y guías espirituales, levantados por Dios para la edificación de la Iglesia de Cristo. No son seres sobrehumanos, sino siervos de Dios respaldados por su gracia para cumplir la misión encomendada. 2 Corintios 12:9, Judas 1:24. Relación entre Cristo y su enviado. Jesucristo es la fuente única de salvación, sin embargo, el apóstol es el medio que Dios ha dispuesto para anunciar su mensaje y conducir las almas hacia Cristo. Recibir al apóstol de Jesucristo equivale a recibir al mismo Señor que lo envió. No obstante, cada persona conserva la libertad de aceptar o rechazar este mensaje. Juan 13:20, Lucas 10:16. La salvación en Cristo y la misión del ministerio apostólico. La salvación está únicamente en Jesucristo, y el ministerio apostólico es la vía establecida para que el Evangelio llegue al mundo. Los apóstoles son enviados por Dios para predicar, de manera que las almas puedan escuchar, creer e invocar el nombre del Señor. Hechos 4:12, Romanos 10, 1-4-1-5, 1 Corintios 4, 1-5-1-6. Conclusión, la verdad de Dios es la que sostiene nuestra esperanza. La fe que hemos recibido no se debilita con los cuestionamientos, ni se apaga con falsas acusaciones. Es la obra de Dios la que respalda a su Santa Iglesia, y es su palabra la que confirma que seguimos en el camino de la verdad. No son las opiniones ni los ataques los que determinan nuestra confianza, sino la certeza de que Cristo es quien dirige y sostiene a su pueblo. Por eso, agradecidos y firmes, afirmamos con plena certeza que la fe en Jesucristo permanece viva, segura y triunfante. 1 Pedro 5:10. Carta apostólica. Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo sin importar quién nos critique, ofenda o calumnie. Nada influirá para renunciar a nuestra fe. Daremos testimonio de ella en todas las circunstancias con nuestras palabras.
como con nuestras obras, y jamás nos sonrojaremos de él, ni de su doctrina. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 1 de agosto de 2023. Repetición del tema. Tema del día 5 de octubre de 2025. La verdad de nuestra fe. Respuesta a las acusaciones. Primera parte. Carta apostólica. ¿Y cuándo venga el Señor hallará fe en la tierra? ¿Qué puede destruir tu fe? ¿Teorías? ¿Hipótesis? Lo que el Señor nos da son certezas, convicciones resumidas todas en la verdad. Esta pregunta es un reto, para que guardemos la ciencia de Dios, que conocemos dentro de la doctrina cristiana, con sus principios y valores que ha fundamentado en nuestros corazones. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. 12 de julio de 2023. Introducción. El verdadero fundamento de la fe de la Iglesia de Jesucristo está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aunque intenten desacreditarla falsamente, la Iglesia de Cristo cada día se manifiesta por sus obras, conforme a su identidad, la luz del mundo. Cuando compartimos nuestra fe, no buscamos peleas, confrontaciones ni discusiones, más bien, queremos dar a conocer lo que creemos de una manera respetuosa y humilde, basándonos siempre en la verdad del Evangelio de Cristo que se mantiene firme por siempre. 2 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:15. Origen y estructura de la Iglesia de Cristo. La Iglesia y el plan eterno de Dios. El origen de la Iglesia no se define por un año, un país o una persona en específico. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el fundador y fundamento de su Iglesia. Por lo tanto, su origen se encuentra en la eternidad, en el plan divino de salvación, no en fechas o calendarios humanos. Efesios 4, 1-1-1-2. El ministerio apostólico. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado apóstoles y profetas como instrumentos para dirigir a su pueblo. Este llamamiento no depende de linajes, herencias o decisiones humanas, sino de la voluntad absoluta y soberana de Dios. Cada ministerio apostólico es único, y su elección viene directamente del Señor Jesucristo, quien continúa enviando a sus escogidos para administrar la gracia y anunciar el Evangelio. Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Jesucristo establece el ministerio apostólico. Cristo mismo instituyó el ministerio apostólico para perfeccionar a los santos y edificar su cuerpo espiritual. De ahí que el apóstol de Jesucristo es un enviado por Jesucristo, llamado a guiar y enseñar la doctrina de Cristo y bajo la autoridad del Señor Jesús. Hechos 1, 23-26. Doctrina sobre el apóstol de Jesucristo. La función del apóstol de Jesucristo. Las Escrituras presentan a los apóstoles como mensajeros y guías espirituales, levantados por Dios para la edificación de la Iglesia de Cristo. No son seres sobrehumanos, sino siervos de Dios respaldados por su gracia para cumplir la misión encomendada. 2 Corintios 12:9, Judas 1:24. Relación entre Cristo y su enviado. Jesucristo es la fuente única de salvación, sin embargo, el apóstol es el medio que Dios ha dispuesto para anunciar su mensaje y conducir las almas hacia Cristo. Recibir al apóstol de Jesucristo equivale a recibir al mismo Señor que lo envió, no obstante, cada persona conserva la libertad de aceptar o rechazar este mensaje. Juan 13:20, Lucas 10:16. La salvación en Cristo y la misión del ministerio apostólico. La salvación está únicamente en Jesucristo, y el ministerio apostólico es la vía establecida para que el Evangelio llegue al mundo. Los apóstoles son enviados por Dios para predicar, de manera que las almas puedan escuchar, creer e invocar el nombre del Señor. Hechos 4:12, Romanos 10, 1-4-1-5, 1 Corintios 4, 1-5-1-6. Conclusión, la verdad de Dios es la que sostiene nuestra esperanza. La fe que hemos recibido no se debilita con los cuestionamientos, ni se apaga con falsas acusaciones. Es la obra de Dios la que respalda a su Santa Iglesia, y es su palabra la que confirma que seguimos en el camino de la verdad. No son las opiniones ni los ataques los que determinan nuestra confianza, sino la certeza de que Cristo es quien dirige y sostiene a su pueblo. Por eso, agradecidos y firmes, afirmamos con plena certeza que la fe en Jesucristo permanece viva, segura y triunfante. 1 Pedro 5:10. Carta apostólica.
Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo sin importar quién nos critique, ofenda o calumnie, nada influirá para renunciar a nuestra fe, daremos testimonio de ella en todas las circunstancias con nuestras palabras, como con nuestras obras, y jamás nos sonrojaremos de él, ni de su doctrina. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 1 de agosto de 2023. Repetición del tema. Tema del día 5 de octubre de 2025. La verdad de nuestra fe. Respuesta a las acusaciones. Primera parte. Carta apostólica. ¿Y cuándo venga el Señor hallará fe en la tierra? ¿Qué puede destruir tu fe? ¿Teorías? ¿Hipótesis? Lo que el Señor nos da son certezas, convicciones resumidas todas en la verdad. Esta pregunta es un reto, para que guardemos la ciencia de Dios, que conocemos dentro de la doctrina cristiana, con sus principios y valores que ha fundamentado en nuestros corazones. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. 12 de julio de 2023. Introducción. El verdadero fundamento de la fe de la Iglesia de Jesucristo está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aunque intenten desacreditarla falsamente, la Iglesia de Cristo cada día se manifiesta por sus obras, conforme a su identidad, la luz del mundo. Cuando compartimos nuestra fe, no buscamos peleas, confrontaciones ni discusiones, más bien, queremos dar a conocer lo que creemos de una manera respetuosa y humilde, basándonos siempre en la verdad del Evangelio de Cristo que se mantiene firme por siempre. 2 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:15. Origen y estructura de la Iglesia de Cristo. La Iglesia y el plan eterno de Dios. El origen de la Iglesia no se define por un año, un país o una persona en específico. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el fundador y fundamento de su Iglesia. Por lo tanto, su origen se encuentra en la eternidad, en el plan divino de salvación, no en fechas o calendarios humanos. Efesios 4, 1-1-1-2. El ministerio apostólico. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado apóstoles y profetas como instrumentos para dirigir a su pueblo. Este llamamiento no depende de linajes, herencias o decisiones humanas, sino de la voluntad absoluta y soberana de Dios. Cada ministerio apostólico es único, y su elección viene directamente del Señor Jesucristo, quien continúa enviando a sus escogidos para administrar la gracia y anunciar el Evangelio. Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Jesucristo establece el ministerio apostólico. Cristo mismo instituyó el ministerio apostólico para perfeccionar a los santos y edificar su cuerpo espiritual. De ahí que el apóstol de Jesucristo es un enviado por Jesucristo, llamado a guiar y enseñar la doctrina de Cristo y bajo la autoridad del Señor Jesús. Hechos 1, 23-26. Doctrina sobre el apóstol de Jesucristo. La función del apóstol de Jesucristo. Las Escrituras presentan a los apóstoles como mensajeros y guías espirituales, levantados por Dios para la edificación de la Iglesia de Cristo. No son seres sobrehumanos, sino siervos de Dios respaldados por su gracia para cumplir la misión encomendada. 2 Corintios 12:9, Judas 1:24. Relación entre Cristo y su enviado. Jesucristo es la fuente única de salvación, sin embargo, el apóstol es el medio que Dios ha dispuesto para anunciar su mensaje y conducir las almas hacia Cristo. Recibir al apóstol de Jesucristo equivale a recibir al mismo Señor que lo envió, no obstante, cada persona conserva la libertad de aceptar o rechazar este mensaje. Juan 13:20, Lucas 10:16. La salvación en Cristo y la misión del ministerio apostólico. La salvación está únicamente en Jesucristo, y el ministerio apostólico es la vía establecida para que el Evangelio llegue al mundo. Los apóstoles son enviados por Dios para predicar, de manera que las almas puedan escuchar, creer e invocar el nombre del Señor. Hechos 4:12, Romanos 10, 1-4-1-5, 1 Corintios 4, 1-5-1-6. Conclusión, la verdad de Dios es la que sostiene nuestra esperanza. La fe que hemos recibido no se debilita con los cuestionamientos, ni se apaga con falsas acusaciones. Es la obra de Dios la que respalda a su Santa Iglesia, y es su palabra la que confirma que seguimos en el camino de la verdad. No son las opiniones ni los ataques los que determinan nuestra confianza, sino la certeza de que Cristo es quien dirige y sostiene a su pueblo.
Por eso, agradecidos y firmes, afirmamos con plena certeza que la fe en Jesucristo permanece viva, segura y triunfante. 1 Pedro 5:10. Carta apostólica. Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo sin importar quién nos critique, ofenda o calumnie, nada influirá para renunciar a nuestra fe, daremos testimonio de ella en todas las circunstancias con nuestras palabras, como con nuestras obras, y jamás nos sonrojaremos de él, ni de su doctrina. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 1 de agosto de 2023. Repetición del tema. Tema del día 5 de octubre de 2025. La verdad de nuestra fe. Respuesta a las acusaciones. Primera parte. Carta apostólica. ¿Y cuándo venga el Señor hallará fe en la tierra? ¿Qué puede destruir tu fe? ¿Teorías? ¿Hipótesis? Lo que el Señor nos da son certezas, convicciones resumidas todas en la verdad. Esta pregunta es un reto, para que guardemos la ciencia de Dios, que conocemos dentro de la doctrina cristiana, con sus principios y valores que ha fundamentado en nuestros corazones. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. 12 de julio de 2023. Introducción. El verdadero fundamento de la fe de la Iglesia de Jesucristo está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aunque intenten desacreditarla falsamente, la Iglesia de Cristo cada día se manifiesta por sus obras, conforme a su identidad, la luz del mundo. Cuando compartimos nuestra fe, no buscamos peleas, confrontaciones ni discusiones, más bien, queremos dar a conocer lo que creemos de una manera respetuosa y humilde, basándonos siempre en la verdad del Evangelio de Cristo que se mantiene firme por siempre. 2 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:15. Origen y estructura de la Iglesia de Cristo. La Iglesia y el plan eterno de Dios. El origen de la Iglesia no se define por un año, un país o una persona en específico. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el fundador y fundamento de su Iglesia. Por lo tanto, su origen se encuentra en la eternidad, en el plan divino de salvación, no en fechas o calendarios humanos. Efesios 4, 1-1-1-2. El ministerio apostólico. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado apóstoles y profetas como instrumentos para dirigir a su pueblo. Este llamamiento no depende de linajes, herencias o decisiones humanas, sino de la voluntad absoluta y soberana de Dios. Cada ministerio apostólico es único, y su elección viene directamente del Señor Jesucristo, quien continúa enviando a sus escogidos para administrar la gracia y anunciar el Evangelio. Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Jesucristo establece el ministerio apostólico. Cristo mismo instituyó el ministerio apostólico para perfeccionar a los santos y edificar su cuerpo espiritual. De ahí que el apóstol de Jesucristo es un enviado por Jesucristo, llamado a guiar y enseñar la doctrina de Cristo y bajo la autoridad del Señor Jesús. Hechos 1, 23-26. Doctrina sobre el apóstol de Jesucristo. La función del apóstol de Jesucristo. Las Escrituras presentan a los apóstoles como mensajeros y guías espirituales, levantados por Dios para la edificación de la Iglesia de Cristo. No son seres sobrehumanos, sino siervos de Dios respaldados por su gracia para cumplir la misión encomendada. 2 Corintios 12:9, Judas 1:24. Relación entre Cristo y su enviado. Jesucristo es la fuente única de salvación, sin embargo, el apóstol es el medio que Dios ha dispuesto para anunciar su mensaje y conducir las almas hacia Cristo. Recibir al apóstol de Jesucristo equivale a recibir al mismo Señor que lo envió, no obstante, cada persona conserva la libertad de aceptar o rechazar este mensaje. Juan 13:20, Lucas 10:16. La salvación en Cristo y la misión del ministerio apostólico. La salvación está únicamente en Jesucristo, y el ministerio apostólico es la vía establecida para que el Evangelio llegue al mundo. Los apóstoles son enviados por Dios para predicar, de manera que las almas puedan escuchar, creer e invocar el nombre del Señor. Hechos 4:12, Romanos 10, 1-4-1-5, 1 Corintios 4, 1-5-1-6. Conclusión, la verdad de Dios es la que sostiene nuestra esperanza. La fe que hemos recibido no se debilita con los cuestionamientos, ni se apaga con falsas acusaciones.
Es la obra de Dios la que respalda a su Santa Iglesia, y es su palabra la que confirma que seguimos en el camino de la verdad. No son las opiniones ni los ataques los que determinan nuestra confianza, sino la certeza de que Cristo es quien dirige y sostiene a su pueblo. Por eso, agradecidos y firmes, afirmamos con plena certeza que la fe en Jesucristo permanece viva, segura y triunfante. 1 Pedro 5:10. Carta apostólica. Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo sin importar quién nos critique, ofenda o calumnie, nada influirá para renunciar a nuestra fe, daremos testimonio de ella en todas las circunstancias con nuestras palabras, como con nuestras obras, y jamás nos sonrojaremos de él, ni de su doctrina. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 1 de agosto de 2023. Repetición del tema. Tema del día 5 de octubre de 2025. La verdad de nuestra fe. Respuesta a las acusaciones. Primera parte. Carta apostólica. ¿Y cuándo venga el Señor hallará fe en la tierra? ¿Qué puede destruir tu fe? ¿Teorías? ¿Hipótesis? Lo que el Señor nos da son certezas, convicciones resumidas todas en la verdad. Esta pregunta es un reto, para que guardemos la ciencia de Dios, que conocemos dentro de la doctrina cristiana, con sus principios y valores que ha fundamentado en nuestros corazones. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. 12 de julio de 2023. Introducción. El verdadero fundamento de la fe de la Iglesia de Jesucristo está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aunque intenten desacreditarla falsamente, la Iglesia de Cristo cada día se manifiesta por sus obras, conforme a su identidad, la luz del mundo. Cuando compartimos nuestra fe, no buscamos peleas, confrontaciones ni discusiones, más bien, queremos dar a conocer lo que creemos de una manera respetuosa y humilde, basándonos siempre en la verdad del Evangelio de Cristo que se mantiene firme por siempre. 2 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:15. Origen y estructura de la Iglesia de Cristo. La Iglesia y el plan eterno de Dios. El origen de la Iglesia no se define por un año, un país o una persona en específico. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el fundador y fundamento de su Iglesia. Por lo tanto, su origen se encuentra en la eternidad, en el plan divino de salvación, no en fechas o calendarios humanos. Efesios 4, 1-1-1-2. El ministerio apostólico. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado apóstoles y profetas como instrumentos para dirigir a su pueblo. Este llamamiento no depende de linajes, herencias o decisiones humanas, sino de la voluntad absoluta y soberana de Dios. Cada ministerio apostólico es único, y su elección viene directamente del Señor Jesucristo, quien continúa enviando a sus escogidos para administrar la gracia y anunciar el Evangelio. Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Jesucristo establece el ministerio apostólico. Cristo mismo instituyó el ministerio apostólico para perfeccionar a los santos y edificar su cuerpo espiritual. De ahí que el apóstol de Jesucristo es un enviado por Jesucristo, llamado a guiar y enseñar la doctrina de Cristo y bajo la autoridad del Señor Jesús. Hechos 1, 23-26. Doctrina sobre el apóstol de Jesucristo. La función del apóstol de Jesucristo. Las Escrituras presentan a los apóstoles como mensajeros y guías espirituales, levantados por Dios para la edificación de la Iglesia de Cristo. No son seres sobrehumanos, sino siervos de Dios respaldados por su gracia para cumplir la misión encomendada. 2 Corintios 12:9, Judas 1:24. Relación entre Cristo y su enviado. Jesucristo es la fuente única de salvación, sin embargo, el apóstol es el medio que Dios ha dispuesto para anunciar su mensaje y conducir las almas hacia Cristo. Recibir al apóstol de Jesucristo equivale a recibir al mismo Señor que lo envió, no obstante, cada persona conserva la libertad de aceptar o rechazar este mensaje. Juan 13:20, Lucas 10:16. La salvación en Cristo y la misión del ministerio apostólico. La salvación está únicamente en Jesucristo, y el ministerio apostólico es la vía establecida para que el Evangelio llegue al mundo. Los apóstoles son enviados por Dios para predicar, de manera que las almas puedan escuchar, creer e invocar el nombre del Señor. Hechos 4:12, Romanos 10, 1-4-1-5, 1 Corintios 4,
1:5-1:6. Conclusión: la verdad de Dios es la que sostiene nuestra esperanza. La fe que hemos recibido no se debilita con los cuestionamientos, ni se apaga con falsas acusaciones. Es la obra de Dios la que respalda a su Santa Iglesia, y es su palabra la que confirma que seguimos en el camino de la verdad. No son las opiniones ni los ataques los que determinan nuestra confianza, sino la certeza de que Cristo es quien dirige y sostiene a su pueblo. Por eso, agradecidos y firmes, afirmamos con plena certeza que la fe en Jesucristo permanece viva, segura y triunfante. 1 Pedro 5:10. Carta apostólica. Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo sin importar quién nos critique, ofenda o calumnie. Nada influirá para renunciar a nuestra fe. Daremos testimonio de ella en todas las circunstancias con nuestras palabras, como con nuestras obras, y jamás nos sonrojaremos de él, ni de su doctrina. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 1 de agosto de 2023. Repetición del tema. Tema del día 5 de octubre de 2025. La verdad de nuestra fe. Respuesta a las acusaciones. Primera parte. Carta apostólica. ¿Y cuando venga el Señor hallará fe en la tierra? ¿Qué puede destruir tu fe? ¿Teorías? ¿Hipótesis? Lo que el Señor nos da son certezas, convicciones resumidas todas en la verdad. Esta pregunta es un reto, para que guardemos la ciencia de Dios, que conocemos dentro de la doctrina cristiana, con sus principios y valores que ha fundamentado en nuestros corazones. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. 12 de julio de 2023. Introducción. El verdadero fundamento de la fe de la Iglesia de Jesucristo está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aunque intenten desacreditarla falsamente, la Iglesia de Cristo cada día se manifiesta por sus obras, conforme a su identidad, la luz del mundo. Cuando compartimos nuestra fe, no buscamos peleas, confrontaciones ni discusiones, más bien, queremos dar a conocer lo que creemos de una manera respetuosa y humilde, basándonos siempre en la verdad del Evangelio de Cristo que se mantiene firme por siempre. 2 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:15. Origen y estructura de la Iglesia de Cristo. La Iglesia y el plan eterno de Dios. El origen de la Iglesia no se define por un año, un país o una persona en específico. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el fundador y fundamento de su Iglesia. Por lo tanto, su origen se encuentra en la eternidad, en el plan divino de salvación, no en fechas o calendarios humanos. Efesios 4, 1-1-1-2. El ministerio apostólico. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado apóstoles y profetas como instrumentos para dirigir a su pueblo. Este llamamiento no depende de linajes, herencias o decisiones humanas, sino de la voluntad absoluta y soberana de Dios. Cada ministerio apostólico es único, y su elección viene directamente del Señor Jesucristo, quien continúa enviando a sus escogidos para administrar la gracia y anunciar el Evangelio. Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Jesucristo establece el ministerio apostólico. Cristo mismo instituyó el ministerio apostólico para perfeccionar a los santos y edificar su cuerpo espiritual. De ahí que el apóstol de Jesucristo es un enviado por Jesucristo, llamado a guiar y enseñar la doctrina de Cristo y bajo la autoridad del Señor Jesús. Hechos 1, 23-26. Doctrina sobre el apóstol de Jesucristo. La función del apóstol de Jesucristo. Las Escrituras presentan a los apóstoles como mensajeros y guías espirituales, levantados por Dios para la edificación de la Iglesia de Cristo. No son seres sobrehumanos, sino siervos de Dios respaldados por su gracia para cumplir la misión encomendada. 2 Corintios 12:9, Judas 1:24. Relación entre Cristo y su enviado. Jesucristo es la fuente única de salvación, sin embargo, el apóstol es el medio que Dios ha dispuesto para anunciar su mensaje y conducir las almas hacia Cristo. Recibir al apóstol de Jesucristo equivale a recibir al mismo Señor que lo envió. No obstante, cada persona conserva la libertad de aceptar o rechazar este mensaje. Juan 13:20, Lucas 10:16. La salvación en Cristo y la misión del ministerio apostólico. La salvación está únicamente en Jesucristo, y el ministerio apostólico es la vía establecida para que el Evangelio llegue al mundo.
Los apóstoles son enviados por Dios para predicar, de manera que las almas puedan escuchar, creer e invocar el nombre del Señor. Hechos 4:12, Romanos 10, 1:4-1:5, 1 Corintios 4, 1:5-1:6. Conclusión: la verdad de Dios es la que sostiene nuestra esperanza. La fe que hemos recibido no se debilita con los cuestionamientos, ni se apaga con falsas acusaciones. Es la obra de Dios la que respalda a su Santa Iglesia, y es su palabra la que confirma que seguimos en el camino de la verdad. No son las opiniones ni los ataques los que determinan nuestra confianza, sino la certeza de que Cristo es quien dirige y sostiene a su pueblo. Por eso, agradecidos y firmes, afirmamos con plena certeza que la fe en Jesucristo permanece viva, segura y triunfante. 1 Pedro 5:10. Carta apostólica. Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo sin importar quién nos critique, ofenda o calumnie. Nada influirá para renunciar a nuestra fe. Daremos testimonio de ella en todas las circunstancias con nuestras palabras, como con nuestras obras, y jamás nos sonrojaremos de él, ni de su doctrina. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 1 de agosto de 2023. Repetición del tema. Tema del día 5 de octubre de 2025. La verdad de nuestra fe. Respuesta a las acusaciones. Primera parte. Carta apostólica. ¿Y cuando venga el Señor hallará fe en la tierra? ¿Qué puede destruir tu fe? ¿Teorías? ¿Hipótesis? Lo que el Señor nos da son certezas, convicciones resumidas todas en la verdad. Esta pregunta es un reto, para que guardemos la ciencia de Dios, que conocemos dentro de la doctrina cristiana, con sus principios y valores que ha fundamentado en nuestros corazones. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. 12 de julio de 2023. Introducción. El verdadero fundamento de la fe de la Iglesia de Jesucristo está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aunque intenten desacreditarla falsamente, la Iglesia de Cristo cada día se manifiesta por sus obras, conforme a su identidad, la luz del mundo. Cuando compartimos nuestra fe, no buscamos peleas, confrontaciones ni discusiones, más bien, queremos dar a conocer lo que creemos de una manera respetuosa y humilde, basándonos siempre en la verdad del Evangelio de Cristo que se mantiene firme por siempre. 2 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:15. Origen y estructura de la Iglesia de Cristo. La Iglesia y el plan eterno de Dios. El origen de la Iglesia no se define por un año, un país o una persona en específico. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el fundador y fundamento de su Iglesia. Por lo tanto, su origen se encuentra en la eternidad, en el plan divino de salvación, no en fechas o calendarios humanos. Efesios 4, 1-1-1-2. El ministerio apostólico. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado apóstoles y profetas como instrumentos para dirigir a su pueblo. Este llamamiento no depende de linajes, herencias o decisiones humanas, sino de la voluntad absoluta y soberana de Dios. Cada ministerio apostólico es único, y su elección viene directamente del Señor Jesucristo, quien continúa enviando a sus escogidos para administrar la gracia y anunciar el Evangelio. Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Jesucristo establece el ministerio apostólico. Cristo mismo instituyó el ministerio apostólico para perfeccionar a los santos y edificar su cuerpo espiritual. De ahí que el apóstol de Jesucristo es un enviado por Jesucristo, llamado a guiar y enseñar la doctrina de Cristo y bajo la autoridad del Señor Jesús. Hechos 1, 23-26. Doctrina sobre el apóstol de Jesucristo. La función del apóstol de Jesucristo. Las Escrituras presentan a los apóstoles como mensajeros y guías espirituales, levantados por Dios para la edificación de la Iglesia de Cristo. No son seres sobrehumanos, sino siervos de Dios respaldados por su gracia para cumplir la misión encomendada. 2 Corintios 12:9, Judas 1:24. Relación entre Cristo y su enviado. Jesucristo es la fuente única de salvación, sin embargo, el apóstol es el medio que Dios ha dispuesto para anunciar su mensaje y conducir las almas hacia Cristo. Recibir al apóstol de Jesucristo equivale a recibir al mismo Señor que lo envió. No obstante, cada persona conserva la libertad de aceptar o rechazar este mensaje. Juan 13:20, Lucas 10:16.
La salvación en Cristo y la misión del ministerio apostólico. La salvación está únicamente en Jesucristo, y el ministerio apostólico es la vía establecida para que el Evangelio llegue al mundo. Los apóstoles son enviados por Dios para predicar, de manera que las almas puedan escuchar, creer e invocar el nombre del Señor. Hechos 4:12, Romanos 10, 1:4-1:5, 1 Corintios 4, 1:5-1:6. Conclusión: la verdad de Dios es la que sostiene nuestra esperanza. La fe que hemos recibido no se debilita con los cuestionamientos, ni se apaga con falsas acusaciones. Es la obra de Dios la que respalda a su Santa Iglesia, y es su palabra la que confirma que seguimos en el camino de la verdad. No son las opiniones ni los ataques los que determinan nuestra confianza, sino la certeza de que Cristo es quien dirige y sostiene a su pueblo. Por eso, agradecidos y firmes, afirmamos con plena certeza que la fe en Jesucristo permanece viva, segura y triunfante. 1 Pedro 5:10. Carta apostólica. Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo sin importar quién nos critique, ofenda o calumnie. Nada influirá para renunciar a nuestra fe. Daremos testimonio de ella en todas las circunstancias con nuestras palabras, como con nuestras obras, y jamás nos sonrojaremos de él, ni de su doctrina. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 1 de agosto de 2023. Repetición del tema. Tema del día 5 de octubre de 2025. La verdad de nuestra fe. Respuesta a las acusaciones. Primera parte. Carta apostólica. ¿Y cuándo venga el Señor hallará fe en la tierra? ¿Qué puede destruir tu fe? ¿Teorías? ¿Hipótesis? Lo que el Señor nos da son certezas, convicciones resumidas todas en la verdad. Esta pregunta es un reto, para que guardemos la ciencia de Dios, que conocemos dentro de la doctrina cristiana, con sus principios y valores que ha fundamentado en nuestros corazones. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García. 12 de julio de 2023. Introducción. El verdadero fundamento de la fe de la Iglesia de Jesucristo está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aunque intenten desacreditarla falsamente, la Iglesia de Cristo cada día se manifiesta por sus obras, conforme a su identidad, la luz del mundo. Cuando compartimos nuestra fe, no buscamos peleas, confrontaciones ni discusiones, más bien, queremos dar a conocer lo que creemos de una manera respetuosa y humilde, basándonos siempre en la verdad del Evangelio de Cristo que se mantiene firme por siempre. 2 Timoteo 3:16, 1 Pedro 3:15. Origen y estructura de la Iglesia de Cristo. La Iglesia y el plan eterno de Dios. El origen de la Iglesia no se define por un año, un país o una persona en específico. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el fundador y fundamento de su Iglesia. Por lo tanto, su origen se encuentra en la eternidad, en el plan divino de salvación, no en fechas o calendarios humanos. Efesios 4, 1-1-1-2. El ministerio apostólico. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado apóstoles y profetas como instrumentos para dirigir a su pueblo. Este llamamiento no depende de linajes, herencias o decisiones humanas, sino de la voluntad absoluta y soberana de Dios. Cada ministerio apostólico es único, y su elección viene directamente del Señor Jesucristo, quien continúa enviando a sus escogidos para administrar la gracia y anunciar el Evangelio. Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Jesucristo establece el ministerio apostólico. Cristo mismo instituyó el ministerio apostólico para perfeccionar a los santos y edificar su cuerpo espiritual. De ahí que el apóstol de Jesucristo es un enviado por Jesucristo, llamado a guiar y enseñar la doctrina de Cristo y bajo la autoridad del Señor Jesús. Hechos 1, 23-26. Doctrina sobre el apóstol de Jesucristo. La función del apóstol de Jesucristo. Las Escrituras presentan a los apóstoles como mensajeros y guías espirituales, levantados por Dios para la edificación de la Iglesia de Cristo. No son seres sobrehumanos, sino siervos de Dios respaldados por su gracia para cumplir la misión encomendada. 2 Corintios 12:9, Judas 1:24. Relación entre Cristo y su enviado. Jesucristo es la fuente única de salvación, sin embargo, el apóstol es el medio que Dios ha dispuesto para anunciar su mensaje y conducir las almas hacia Cristo.
Recibir al apóstol de Jesucristo equivale a recibir al mismo Señor que lo envió, no obstante, cada persona conserva la libertad de aceptar o rechazar este mensaje. Juan 13:20, Lucas 10:16. La salvación en Cristo y la misión del ministerio apostólico. La salvación está únicamente en Jesucristo, y el ministerio apostólico es la vía establecida para que el Evangelio llegue al mundo. Los apóstoles son enviados por Dios para predicar, de manera que las almas puedan escuchar, creer e invocar el nombre del Señor. Hechos 4:12, Romanos 10, 1:4-1:5, 1 Corintios 4, 1:5-1:6. Conclusión: la verdad de Dios es la que sostiene nuestra esperanza. La fe que hemos recibido no se debilita con los cuestionamientos, ni se apaga con falsas acusaciones. Es la obra de Dios la que respalda a su Santa Iglesia, y es su palabra la que confirma que seguimos en el camino de la verdad. No son las opiniones ni los ataques los que determinan nuestra confianza, sino la certeza de que Cristo es quien dirige y sostiene a su pueblo. Por eso, agradecidos y firmes, afirmamos con plena certeza que la fe en Jesucristo permanece viva, segura y triunfante. 1 Pedro 5:10. Carta apostólica. Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo sin importar quién nos critique, ofenda o calumnie. Nada influirá para renunciar a nuestra fe. Daremos testimonio de ella en todas las circunstancias con nuestras palabras, como con nuestras obras, y jamás nos sonrojaremos de él, ni de su doctrina. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 1 de agosto de 2023. Repetición del tema.